buenos días a todos los debatientes presentes y a la comunidad docente del Bachillerato UDAL. Mi nombre es Santiago Báez y tendré el honor de fungir como el moderador principal en esta sesión. Damos inicio al bloque 1 de este encuentro, donde abordaremos un dilema bioético, jurídico y humano, de una complejidad profunda. El suicidio asistido en personas menores de edad con trastornos o problemas mentales. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Navarro y estaré comoderando este debate junto a Santiago. En este bloque 1 nuestro objetivo es plantear la base del problema. Nos citamos en la intersección de la medicina, la psicología legal y la compasión humana, analizando el sufrimiento de adolescentes que experimentan un dolor psíquico extremo. Así es, entonces la pregunta central de este bloque 1, la cual no tendrán que responder, es: ¿tiene el Estado el derecho de avalar el suicidio asistido de un menor de edad basándose en su sufrimiento mental, o es su deber inalienable agotar todas las vías de protección sin excepción? En este debate, la postura que se encuentra a favor de esta temática está a mi derecha, que está integrado por Iván Hernández, Jocelyn Avelino e Isabela Portillo. Y el equipo que su postura es en contra en este debate está a mi izquierda y está conformado por Jamie Cabrera, Azul Andrade y Juliana Anzuris. Como moderador principal en este debate, antes de dar la palabra, estipulo las 3 reglas de oro que regirán todo el debate. 1. Respeto absoluto. Queda prohibido atacar la integridad del oponente, ya sea física, verbalmente o con guiños o señas. El foco únicamente es el argumento. 2. El uso de la palabra. No se permiten interrupciones verbales ni gestos de burla. Así como para ceder la palabra, el equipo que quiera hablar levantará a uno de sus integrantes la palabra y se le será cedida la palabra correspondiente. Y número 3, mi comoderador y yo, Adrián, utilizaremos nuestros dispositivos celulares para administrar el tiempo y que el tiempo estipulado sea acatado de manera correcta. Para cerrar este bloque 1 abrimos la fase de la argumentación inicial. Cada postura tendrá un tiempo máximo de 3 minutos. Tiene la palabra el equipo a favor, lo escuchamos. Buenas tardes a todos los presentes. Antes de hablar de leyes, protocolos o estadísticas, les pido que pensemos en un tema que sucedió este año en España. A Noelia le autorizaron una eutanasia después de haber sufrido múltiples violaciones y un intento de suicidio donde quedó parapléjica. La eutanasia en adolescentes con problemas mentales podría considerarse en casos extremadamente excepcionales, cuando existe un sufrimiento psicológico grave, persistente o irreversible, y después de que se hayan agotado todas las alternativas disponibles. No estamos debatiendo cuánto vale una vida. Estamos debatiendo si la compasión, la dignidad y el respeto por la autonomía pueden tener un lugar cuando todo lo demás ha fracasado. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Ahora cedemos el uso de la palabra al equipo en contra. Para su presentación inicial en este primer bloque, igualmente contarán con un máximo de 3 minutos. Adelante. Antes de comenzar, queremos dejar algo en claro. No estamos hablando de personas débiles ni de sufrimientos imaginarios. Estamos hablando de personas que enfrentan diariamente dolores emocionales y psicológicos, que muchas veces resultan difíciles de comprender para quienes nunca los han vivido. Hablamos de personas con trastornos mentales que pueden provocar desesperanza, miedo constante, pensamientos suicidas y alteraciones en la percepción de la realidad, y una sensación permanente de sufrimiento. Precisamente por la gravedad de estas enfermedades, creemos que es necesario cuestionar si una decisión tan definitiva como la muerte puede considerarse completamente libre cuando la propia enfermedad puede afectar la manera en que una persona se percibe a sí misma, percibe su futuro y valora su propia vida. Sabemos que existen casos en los que el sufrimiento parece no tener fin. Sin embargo, también sabemos que las enfermedades mentales no siguen un camino predecible. Hay personas que durante años creyeron que jamás volverían a sentirse bien y gracias al tratamiento, al acompañamiento profesional o al apoyo de quienes lo rodeaban, lograron encontrar estabilidad, esperanza y motivos para continuar viviendo. Creemos que cuando una persona atraviesa uno de los momentos más oscuros de su vida, la respuesta de la sociedad debe ser fortalecer el acceso a la atención psicológica y psiquiátrica, ofrecer acompañamiento humano y brindar oportunidades de recuperación, no facilitar una decisión irreversible. La verdadera compasión no consiste en renunciar a quien sufre, sino en permanecer a su lado, incluso cuando ha perdido la esperanza de encontrarla por sí mismo. ¿Eso es todo? Es todo. Perfecto. Bien, cerramos la primera etapa de este bloque y damos la bienvenida al bloque número 2, espacio dedicado a los ejes temáticos principales y a las preguntas directas de la moderación. Iniciaremos este bloque con el tema de la madurez y el consentimiento.
Esta pregunta va para el equipo en contra. Y es así. Sabemos que el cerebro humano termina de desarrollarse por completo alrededor de los 25 años. Sin embargo, la ley ya permite que los menores de edad tomen ciertas decisiones médicas sobre su cuerpo. Entonces, ¿por qué argumentar que un adolescente no tiene la capacidad de decidir sobre el suicidio asistido si su dolor es real y científicamente comprobable? Azul, 2 minutos, por favor. La ley misma reconoce que los menores necesitan protección especial. Si la ley exige más condiciones para los menores que para los adultos, es porque reconoce que no se encuentran en la misma situación. Esa diferencia existe precisamente porque la sociedad entiende que un menor requiere una protección especial cuando se enfrenta a decisiones de vida o muerte. Jamie. En estos casos, la responsabilidad recae principalmente en los padres o tutores legales, quienes deben velar por el bienestar del menor. Sin embargo, esta responsabilidad no puede interpretarse como el derecho de decidir sobre la vida o la muerte de sus hijos. La función de los padres es proteger, acompañar y buscar siempre las mejores alternativas para preservar la vida, incluso en situaciones difíciles o dolorosas. Permitir la eutanasia en menores podría abrir la puerta a decisiones influenciadas por el miedo, la desesperación o incluso por factores externos como la presión económica o emocional. ¿Algo más que decir? Todavía cuentan con 1 minuto 4. Jul. Si ustedes defienden que un adolescente de 15 años tiene la madurez mental suficiente para decidir que su vida debe terminar para siempre, ¿estarían dispuestos a proponer hoy aquí mismo a que ese mismo menor se le permita votar, comprar armas, consumir heroína o firmar contratos financieros de por vida? Si su respuesta es no, ¿cómo explican la monstruosa contradicción de que sea maduro para morir, pero inmaduro para vivir? Perfecto. Adrián. Concluido el tiempo, continuamos en este bloque 2. El equipo a favor tiene un máximo de 1 minuto para presentar su réplica a este argumento. Adelante. Josh, adelante. Por eso se propone que solo se considere en casos excepcionales, con evaluaciones profesionales que determinen la capacidad de decisión del adolescente. Los menores no son suficientemente maduros para decidir. Eso es cierto, que los menores requieren protección especial, pero por eso las leyes que permiten la eutanasia en menores establecen evaluaciones médicas, psicológicas y el consentimiento de los padres. La decisión no recae únicamente en el menor, sino en un proceso cuidadoso y supervisado. Muy bien, ¿algo más que decir? ¿No? Perfecto, entonces cerramos este primer cuestionamiento del bloque con la contrarréplica del equipo en contra con un máximo de 1 minuto. Adelante, Azul. Al solo aceptarlo en casos excepcionales, corremos el riesgo de normalizar la muerte como una respuesta al sufrimiento en los demás casos. Si la sociedad comienza a considerar la muerte como una respuesta aceptable al sufrimiento psicológico, podría transmitir el mensaje de que algunas vidas dejan de tener valor cuando el dolor se vuelve demasiado intenso. Y así cerramos la primera pregunta de este bloque 2. Avanzamos en el bloque 2 con nuestro segundo eje, diagnóstico refractario contra la transitoriedad. Esta pregunta va dirigida al equipo a favor. Muchos trastornos psiquiátricos severos en la adolescencia cambian drásticamente de gravedad a medida que el paciente madura hacia la adultez. Al abrir la posibilidad del suicidio asistido en un menor, no se corre el riesgo inminente de aplicar una solución irreversible a un problema que pudo haber sido transitorio debido a la turbulencia de la edad. Cuentan con un tiempo de 2 minutos. ¿Quién gusta la palabra? Y van a partir de ahora. El riesgo de error debe minimizarse mediante múltiples evaluaciones independientes y periodos prolongados de observación. Muchas decisiones médicas importantes también implican riesgos y requieren protocolos para reducirlos. La posibilidad de error exige más garantías y supervisión, no necesariamente la prohibición absoluta del debate. ¿Algo más que decir? Jocelyn. Precisamente por ese riesgo se requieren múltiples evaluaciones, segundas opiniones y periodos de reflexión. El objetivo es minimizar al máximo cualquier posibilidad de error. ¿Algo más que decir? Perfecto. Vamos con el equipo en contra. Entonces, seguimos en el segundo bloque y es su turno de réplica. Cuentan con un máximo de 1 minuto. Cuando ustedes nos indiquen. Azul. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Claro que sí. La pregunta es, al abrir la posibilidad del suicidio asistido en un menor, no se corre el riesgo inminente de aplicar una solución irreversible a un problema que pudo haber sido transitorio debido a la turbulencia de la edad.
Te escuchamos tu contrarréplica de acuerdo a lo que comentaron. Un minuto. Si aceptamos la eutanasia en menores de edad, estamos tomando una decisión irreversible basándonos en una voluntad que podría ser no permanente. Un adolescente que hoy no encuentra esperanza puede pensar de forma completamente distinta dentro de unos meses o unos años. La muerte elimina para siempre cualquier posibilidad de cambio, recuperación o crecimiento. Ok. Adrián. Ok. 8. Damos el cierre a este punto con la contrarréplica para el equipo a favor. Disponen de un minuto. ¿Quién gusta la palabra? Dime, Isabela, a partir de ahora, un minuto. Permitir la eutanasia en casos excepcionales no significa abandonar la atención psicológica, al contrario, el acceso a tratamientos y apoyo debe seguir siendo la prioridad, mientras que la eutanasia sería una opción extremadamente limitada. Eso es todo. Eso es todo. Muy bien, entonces sí damos por terminada la segunda pregunta de este bloque 2. Bueno, ahora vamos con el tercer eje o pregunta de este bloque número 2, y el cual pone sobre la mesa el conflicto de la patria potestad y el entorno. Esta pregunta va para ambos equipos, pero vamos a iniciar con el equipo en contra. Si un menor solicita formalmente el suicidio asistido, pero sus padres se oponen firmemente por razones morales o religiosas, ¿cuál debe ser el mecanismo legal para resolver esto? Y ¿debe prevalecer la autonomía del menor o el derecho inalienable de los padres a proteger la vida de sus hijos? Cuentan con 2 minutos cuando ustedes nos indiquen y quién lo indique. Adelante, Azul. Si utilizamos los casos de suicidio como justificación para la eutanasia, corremos el riesgo de asumir que toda persona que desea morir hoy seguirá deseándolo siempre. Sin embargo, muchas personas que sobreviven a intentos de suicidio posteriormente afirman sentirse agradecidos de haber recibido ayuda y haber tenido la oportunidad de seguir viviendo. En el caso de la autonomía es importante, pero en los menores nunca ha sido absoluta. No les permitimos tomar muchas decisiones irreversibles por sí solos porque reconocemos que todavía están desarrollándose. Entonces, ¿por qué la única decisión que no tiene vuelta atrás debería ser la excepción? ¿Algo más que decir? Jamie. Por otro lado, los menores son considerados una población especialmente vulnerable, lo que implica que deben recibir una mayor protección por parte de la sociedad y del Estado. Legalizar o permitir la eutanasia en este grupo podría poner en riesgo ese principio de protección, ya que se estaría aceptando que una vida pueda ser terminada antes de que la persona tenga la capacidad real, porque recordamos que su enfermedad ya está afectando su sistema cognitivo de decidir por sí misma. ¿Es todo? Muy bien. Ahora, Muchas gracias. Turno del equipo a favor para responder a la misma interrogante de este bloque por un lapso de 2 minutos. ¿te escuchamos, Jos? El sufrimiento de la familia es importante y debe tomarse en cuenta, pero la decisión gira principalmente en torno al paciente y su sufrimiento. Muchas decisiones médicas difíciles generan dolor en la familia y aún así se busca lo mejor para la persona que está viviendo la enfermedad. El hecho de que una decisión sea dolorosa para los familiares no significa necesariamente que sea incorrecta. Muchas veces los padres también sufren al ver que su hijo experimenta un sufrimiento intenso durante años. Isabela. Sí se reconoce el derecho de ciertos adultos al solicitar ayuda médica para determinadas circunstancias. Algunos defensores sostienen que la discusión debería centrarse en la capacidad de decisión y no únicamente en la edad cronológica. Precisamente por eso intervienen psiquiatras y psicológicos. No se aprobaría una solicitud basada en una crisis que sea temporal o una decisión impulsiva. Siempre debe intentarse el tratamiento primero. La eutanasia sería una opción de último recurso cuando todos los tratamientos disponibles han fracasado. Bien, muchas gracias, Isabela. Entonces, para profundizar en esta encrucijada familiar dentro de este bloque y pregunta, abrimos un espacio de 2 minutos para debate directo y libre entre ambos equipos. Adelante, cada quien tiene 2 minutos. Quien gusta empezar, escuchamos. Azul. ¿Ustedes consideran que un adolescente de 15, 17 años tiene la capacidad suficiente para tomar una decisión tan importante como es quitarse la vida? Pausa. ¿Gusta con Josh? Adelante. Nosotros no estamos hablando sobre quitarse la vida, estamos hablando sobre una muerte asistida.
donde no se le da a cualquier adolescente. La ley reconoce que los menores pueden participar en decisiones médicas importantes según su nivel de madurez. No todos los menores tienen la misma capacidad de comprensión, por eso se pondrían evaluaciones psicológicas y psiquiátricas exhaustivas. La propuesta no se basa únicamente en la edad, sino en la capacidad de demostrar para entender las consecuencias de la decisión. La madurez no puede medirse únicamente por la edad cronológica. Debe evaluarse individualmente mediante criterios profesionales. Bien, vamos con Azul. Azul. Uno de los principales riesgos es equivocarnos al considerar incurable un sufrimiento que podría mejorar con el tiempo. También existe la dificultad de establecer criterios completamente objetivos para determinar quién cumple las condiciones y quién no. Isabela, ¿nos querías comentar algo? Sí, el verdadero debate no es si todos los adolescentes pueden tomar una decisión por sí solos, sino que el sufrimiento psicológico extremo debe ser tomado muy en serio como el sufrimiento físico, cuando ha persistido durante años y no ha respondido a los tratamientos. Existen trastornos mentales que pueden ser crónicos, resistentes a múltiples tratamientos y generar sufrimiento durante años. Eso no significa que todas las personas con esos diagnósticos tengan la misma evaluación. Adelante, Juliana, después vamos con Josh. Imaginen a un adolescente de 15 años que se rompe la pierna en un accidente de manera catastrófica. Va al hospital y debido al dolor insoportable y al shock del momento, le grita al médico: no aguanto más, córtame la pierna ya mismo. ¿Qué hace el médico? Le amputa la pierna inmediatamente bajo el argumento de que el menor está sufriendo y hay que respetar su autonomía. Le da analgésicos, le enyesa la pierna, lo protege de su propia desesperación y espera a que el hueso sane porque sabe que el cuerpo se recupera. La contraparte, ante una fractura emocional o química en la mente de un menor, en lugar de enyesar y tratar, propone amputarle la vida de forma definitiva. ¿Es todo? Adelante, Josh. Contestándote, por eso los casos deben de ser evaluados por varios especialistas. La eutanasia no debería aprobarse si existe evidencia de que la persona no puede comprender plenamente las consecuencias de su decisión. Precisamente porque algunos trastornos pueden afectar el juicio, la decisión no debería de depender únicamente del adolescente. Por eso, si existiera esta posibilidad, tendría que incluir evaluaciones psiquiátricas, psicológicos, médicos, comités especializados. Bien. ¿Algo que responder el equipo en contra? Adelante, Jay. No debería admitirse la enfermedad mental como motivo de la solicitud de una eutanasia. Esto es así porque en su mayoría los trastornos mentales pueden considerarse enfermedades no terminales, siendo algunos de ellos crónicos. En ningún caso es previsible la muerte como consecuencia directa del trastorno mental, salvo enfermos especialmente graves como los trastornos de conducta alimentaria. Sin embargo, en muchos de los enfermos psiquiátricos, como los que padecen trastornos del estado de ánimo, en especial depresión o trastornos de personalidad, uno de los síntomas propios de la enfermedad son los pensamientos recurrentes de muerte, consideraciones sobre el suicidio sin un plan determinado o con planes específicos para llevarlo a cabo. Los trastornos depresivos y los trastornos de personalidad son los diagnósticos más frecuentes en las solicitudes de eutanasia. En un paciente que acude al médico con tos y disnea en el que se detecta un cáncer en su pulmón, enfermedad con una mortalidad razonablemente previsible según el estado clínico, el tratamiento sería una resección de la tumoración en general, y eso seguiría toda una serie de abordajes. ¿Algo que decir para el equipo a favor? Les quedan únicamente 24 segundos. Nada que decir, perfecto. Entonces, perfecto. Isabela, escuchamos. También obligar a una persona a continuar viviendo en un estado de sufrimiento que se considera insoportable puede interpretarse como una vulneración de su dignidad. Eso es todo y así cerramos esta pregunta. Para cerrar de forma definitiva este bloque 2, abordaremos la responsabilidad del Estado y la salud pública. Pregunta para el equipo a favor. Muchos trastornos mentales en menores están ligados a traumas o entornos de extrema violencia. Si el sufrimiento del menor está provocado por su entorno social, legalizar el suicidio asistido no equivaldría a que el Estado elimine a la víctima en lugar de solucionar el entorno social que la daña. Cuentan con un tiempo de 2 minutos, cuando ustedes nos indiquen y quien lo indique. Adelante, Jos. La Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud. La salud no es únicamente física, también incluye la salud mental.
Cuando una enfermedad mental provoca sufrimiento permanente y resistencia al tratamiento, el Estado debe ofrecer respuestas centradas en la dignidad y en el bienestar de la persona, el libre desarrollo de la personalidad. Aunque no aparece con este nombre en la Constitución Federal, ha sido reconocido por la jurisprudencia mexicana y se encuentra expresamente mencionado en la Constitución de la Ciudadanía de México como parte de la autodeterminación de una persona. ¿Es todo? ¿Algo más que decir de parte del mismo equipo? ¿No? Bien, ahora vamos con el equipo en contra. Escuchamos su réplica por 1 minuto. Azul, ¿tienen 1 minuto? Jamie, cuentan con 1 minuto el equipo en general. Así es, el deseo de desaparecer emerge en muchas ocasiones desde unas determinadas condiciones sociales y personales, pues en realidad no se quiere morir, sino vivir de otra manera. Factores que pueden condicionar ese deseo de morir que solo podemos enunciar es la edad, el contexto cultural, la falta real de la autonomía, el incremento del poder médico y la dependencia de los galenos, la falta de confianza en el sistema sanitario, el sufrimiento psicosocial más que el dolor físico y la dificultad de manejarlo, la falta de esperanza, la soledad, el aislamiento y entre otros. Azul, ¿no? Nada que decir, perfecto. Entonces, Concluimos este eje y el segundo bloque con la contrarréplica para el equipo a favor. Disponen de 1 minuto. ¿quién empieza? Josh. En los países donde existe eutanasia para menores, los casos registrados son extremadamente raros, lo que los defensores utilizan para argumentar que las salvaguardias pueden limitar su aplicación a situaciones verdaderamente excepcionales. En los países donde existe la posibilidad de eutanasia o asistencia médica para morir por sufrimiento psiquiátrico, principalmente en Países Bajos, Bélgica y Canadá, la ley no suele aprobarla por un diagnóstico específico, sino por una combinación de criterios: sufrimiento considerado insoportable, ausencia de perspectivas razonables de mejora y agotamiento de tratamientos disponibles. Es todo, perfecto. Y así damos por concluido el bloque 2 de este debate. Pasamos ahora al bloque número 3. Un espacio diseñado para profundizar en los cabos sueltos y el impacto colectivo de esta medida. Esta primera pregunta la planteo directo para el equipo en contra. Bien, si ustedes defienden la prohibición absoluta de este procedimiento, ¿qué alternativa real le ofrecen a un adolescente atrapado en tratamientos fallidos y un sufrimiento diario? Y obligarlo a vivir bajo un dolor intolerable, ¿no se convierte también en una forma de trato cruel por parte del Estado? Adelante, disponen de 2 minutos. Una alternativa que ofrecemos es la psiquiatría paliativa, que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familiares al enfrentar los problemas asociados con la enfermedad mental persistente severa, potencialmente mortal, a través de la prevención y alivio del sufrimiento. El objetivo debe ser aliviar el sufrimiento sin renunciar a la posibilidad de recuperación. ¿Algo más? Perfecto. Continuando. Continuando en el bloque 3, el equipo a favor tiene el derecho a replicar sobre esta alternativa médica por un tiempo de 1 minuto, empezando ahora. Iván. Ok, bueno, mejorar los cuidados paliativos es fundamental y debería ser una prioridad, pero incluso son excelentes ciudadanos paliativos. Algunos pacientes siguen enfrentando sufrimiento que no pueden aliviarse completamente. La experiencia es la eutanasia no sustituye a los ciudadanos paliativos. Ambas opciones pueden coexistir para entender diferentes necesidades. ¿Es todo? Vas. La siguiente pregunta de este bloque 3 la dirijo al equipo a favor. La psicología clínica advierte sobre el efecto contagio del suicidio en jóvenes. Si el Estado institucionaliza que un menor con problemas mentales acceda al suicidio asistido, ¿no estaríamos enviando el mensaje peligroso de que la muerte es una salida válida y avalada ante las crisis emocionales? Cuentan con 2 minutos. Adelante, Josh. Una regulación estricta no equivale a promover el suicidio, del mismo modo que existen procedimientos médicos excepcionales. La muerte asistida se limitará a casos extraordinarios. La prevención del suicidio seguirá siendo una prioridad para quienes sí tienen posibilidades razonables de recuperación.
Regular una excepción extrema no significa normalizarla ni recomendarla como solución general. Muy bien, ¿es todo? Muy bien. Y por último, equipo en contra, cerramos las participaciones de este bloque número 3 con su derecho a réplica por dilación de 1 minuto. Aunque existen evaluaciones psicológicas y legales, nunca podremos tener certeza absoluta de que un menor comprende completamente las consecuencias de elegir la muerte. Estamos hablando de una decisión que no admite corrección si se descubre que fue un error. Jamie. Ante una realidad mental patológica, quizá de larga evolución agotadora y no exenta de ser influida por alguna de estas causas sociales, cuánto del deseo de morir de estos enfermos nace de una capacidad plena, de una voluntad realmente autónoma, cuánto de la percepción y pérdida del sentido de la vida, cuánto de una decepcionante experiencia de soledad, abandono o indiferencia, o se trata de la simple percepción social de vida sin valor, cuya mejor solución ahora es hacerles caso y facilitarles que mueran. Bien, vamos con les quedan 34 segundos. Isabel, ¿me querías comentar algo? Algunos adolescentes están con capacidad comprobada para tomar decisiones médicas. Deberían participar en decisiones sobre su propio tratamiento. En algunos países se reconoce que ciertos menores pueden tomar decisiones importantes relacionadas con su salud. No se trataría de una medida general, sino de casos muy raros evaluados por especialistas psiquiatras y psicólogos. Bien, tiempo. Les quedan 20 segundos, ¿algo que responder? ¿No? No. Bien. Llegamos al bloque 4, una de las fases más intensas de este encuentro, el fuego cruzado. En este bloque la moderación da un paso al costado y cada equipo formulará una pregunta directa elaborada por ellos mismos para la contraparte. Tendrán 1 minuto para plantearla y 2 minutos para responder. Bien. Como mi compañero lo mencionó, iniciamos este bloque 4 con el equipo a favor, lanzando su pregunta al equipo en contra. Tienen 1 minuto para plantearla, pueden hacer team back, pueden hacer lo que ustedes quieran. ¿Ya la tienen lista? ¿Ya la tienen lista? Entonces escuchamos su pregunta y ustedes responden, ¿ok? ¿Cuántos años de sufrimiento son aceptables antes de reconocer que el tratamiento no está funcionando? Muy bien, ahora les daremos 2 minutos a ustedes para que puedan responder. Adelante. La muerte de esos adolescentes es una tragedia que nos obliga a mejorar la atención de salud mental, pero una tragedia no debería llevarnos automáticamente a concluir que la muerte asistida es la única o la mejor respuesta. La verdadera pregunta es si como sociedad estamos haciendo todo lo posible para ofrecer alternativas antes de aceptar que la única salida es morir. Jamie. Aunque el padecimiento puede llegar a ser descrito como insoportable en los trastornos del estado de ánimo o cualquier otro trastorno mental, concretamente en la depresión normalmente hay esperanzas de mejora para los enfermos con los tratamientos actuales, que por otro lado cada vez son más eficaces. ¿Algo más? Bien, les quedan alrededor de 30 segundos. Adelante. Y aún así no contestaron mi respuesta. Mi pregunta, ¿cuántos años de sufrimiento son aceptables antes de reconocer que un paciente ya no está funcionando su tratamiento? Bien, Jamie. Si un doctor no podría medir en años cuánto es lo que puede soportar un paciente, mucho menos nosotros podríamos hacerlo. Lo único que nosotros podemos responder es que sería muy injusto poder medirle un tiempo a un paciente cuando no sabemos cuántas esperanzas le pueden quedar al paciente. ¿Algo más que decir? ¿Tienen 10 segundos? Adelante, Josh. Pero también es injusto minimizar su dolor, incluso si ha sido por años. Imaginemos unos 10 años. ¿Crees que es digno para la persona, el adolescente? Tiempo, Josh. Adelante, Jamie. No lo estamos Azul. No lo estamos minimizando, estamos dando a entender que no es la mejor solución a ciertos problemas emocionales, porque claro que tenemos empatía y claro que entendemos que nada de ese proceso es difícil y sobre todo fácil. Bien, damos cierre a la pregunta del equipo a favor e invertimos los papeles. Para cerrar el bloque 4, el equipo en contra formulará su pregunta directa al equipo a favor. Cuentan con 1 minuto en total para hacer su pregunta y para contestar alguna réplica sobre lo que contesten. Les daremos aproximadamente unos segundos para que puedan saber su pregunta.
¿La tienen lista? Sí. Bien, escuchamos su pregunta. ¿Escuchamos? Es cierto que existen trastornos mentales resistentes a los tratamientos con un curso crónico o que generan una gran necesidad de ayudas de todo tipo, lo que solemos llamar enfermedad mental grave. Pero, ¿cómo se evalúa que no hay esperanzas de mejoría entre los pacientes con trastornos mentales que solicitan la eutanasia, cuando sabemos que alrededor de un 50% de los enfermos mentales graves rechazan o no toman el tratamiento prescrito para su enfermedad? Bien. ¿Alguien gusta responder? Cuentan con 2 minutos. Adelante, Isabela. Por eso es que se requieren años de tratamiento y evaluaciones médicas. La propuesta no aplica cuando existe una expectativa razonable de recuperación. Es, como lo decía, obligar a alguien a soportar un sufrimiento que se considera insoportable puede ser visto como una falta de dignidad. ¿Algo más que decir? Adelante, yo. Como lo mencionamos, agotamos todos los tratamientos posibles, no lo estamos haciendo a la primera, sino cuando ya no hay más opción. ¿Es todo? Iván. Bien. Les quedan 32 segundos. ¿Algo que decir? Jamie. Como razonablemente podemos deducir, muchos de estos factores pueden ser modificados positivamente. Una intervención médica enérgica ante los poderes públicos añadida a todo lo anterior llevaría a mejorar la adherencia terapéutica y a la posibilidad de que los pacientes no percibieran la eutanasia como su única salida. Además, en la actualidad, los cuidados paliativos han logrado liberar el enfermo terminal de los dolores más agudos e insoportables hasta garantizar una muerte sin dolor. ¿Se puede aplicar los criterios de eutanasia por sufrimiento insoportable o solamente buscar la salida fácil y morir? Tiempo. Prácticamente ya no les queda nada para replicar, pero les daremos la palabra a Isabela. Si el objetivo de la medicina es aliviar el sufrimiento, algunos argumentos dicen que en casos extremos donde ningún tratamiento ha funcionado, es posible permitir una muerte asistida, puede ser un acto de compasión. Desde esta perspectiva, prolongar el sufrimiento sin expectativa razonable de la mejoría puede considerarse moralmente problemático. ¿Algo más? Iván. Bueno, la dignidad humana no consiste únicamente en estar vivo, también implica respetar la experiencia, la voluntad y el sufrimiento de la persona. ¿Jos? ¿Algo más? No. Es todo. Muy bien. Con esto damos por concluido el bloque número 4 y penúltimo, y damos inicio al bloque número 5 y final. Es el último de nuestra jornada y destinado a las conclusiones finales de este ejercicio académico. Cada equipo dispone de un máximo de 2 minutos para fijar su postura definitiva, en donde comienza el equipo en contra. En pocas palabras, escuchamos su conclusión. Tienen 2 minutos. Antes de aceptar que una persona con una enfermedad mental muera porque siente que su sufrimiento es insoportable, debemos preguntarnos, ¿qué habría pasado si esa persona hubiera recibido la ayuda adecuada, el tratamiento correcto o el tiempo necesario para descubrir que aún podía existir una oportunidad para ella? Tal vez nunca podamos eliminar por completo el dolor de quienes padecen esas enfermedades, pero sí podemos decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Una sociedad que responda al sufrimiento con una inyección letal o una sociedad que responda con tratamiento, investigación, acompañamiento y esperanza. Porque detrás de cada persona que hoy cree que no puede seguir adelante, existe la posibilidad de una historia que aún no ha terminado de escribirse. Y si existe, aunque sea una posibilidad de recuperación, de alivio o de encontrar nuevamente sentido a la vida, entonces nuestra responsabilidad no es ayudarla a morir. Nuestra responsabilidad es ayudarla a vivir. ¿Es todo? Sí. Muchas gracias. Ahora, para dar fin a las participaciones del bloque 5, es el turno de escuchar la conclusión final del cierre por parte del equipo a favor. Adelante. La postura a favor no busca restar importancia a la salud mental ni sustituir los tratamientos, busca abrir el debate sobre si en circunstancias extremadamente excepcionales y bajo controles rigurosos debe respetarse la decisión de adolescentes que enfrentan un sufrimiento psicológico grave e irreversible. A lo largo de este debate hemos hablado de las leyes, de diagnósticos, de protocolos y de principios éticos, pero detrás de cada uno de estos conceptos
Existe una persona, existe un menor que no eligió enfermar, que no eligió vivir con sufrimiento, que consume cada día de su existencia y que en muchos casos ha luchado mucho más de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Defender esta postura no significa rendirse ante la enfermedad mental, no significa dejar de creer en la recuperación ni abandonar la prevención ni renunciar a la esperanza. Al contrario, significa reconocer que la esperanza también lo exige la honestidad y que hay situaciones extraordinarias en las que una medicina, la ciencia y todos nuestros esfuerzos pueden no lograr aliviar un sufrimiento externo. ¿Es todo? Es todo. Muchas gracias. De esta manera damos por concluido este debate. Hemos escuchado argumentos profundos que nos confrontan en lo más humano, desde la defensa de la autonomía individual y el fin de un sufrimiento devastador, hasta la protección absoluta de la vida de los menores y el riesgo de una pendiente resbaladiza. Entonces, la reflexión y resultado final queda en el criterio de nuestros profesores y de cada uno de nuestros espectadores. Agradecemos a los equipos debatientes por su excelente participación y preparación y a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de estos 5 bloques. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.